Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolots. Iba a verlos al acuario Jardin des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolot. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el boulevard de Port Royal, tomé Saint-Marcel y L'Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté entonces por los acuarios. Soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolots. Me quedé una hora mirándolos y salí, incapaz de otra cosa. En la biblioteca Sainte-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolots son formas larvales provistas de branquias de una especie de batracio del género Amblystoma. Que eran mexicanos lo sabía ya, por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados, aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se habían encontrado ejemplares en África, capaces de vivir en tierra durante los periodos de sequía, y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote, la mención de que son comestibles y que su aceite se usaba, se diría que no se usa más, como el hígado de bacalao. No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al Jardin des Plantes y empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto, porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía, sin embargo, uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolots se amontonaban en el mezquino y angosto, solo yo puedo saber cuán angosto y mezquino, piso de piedra y musgo del acuario. Y había 9 ejemplares, y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Noté que les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiera atrevido a quedarme solo con ellos. El guardián me decía riendo: «Usted se lo come con los ojos». El guardián debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro.
lejos del acuario, no hacía más que pensar en ellos. Era como si me influyeran a la distancia. Llegué a ir todos los días, y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario. Mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro, sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de un axolot inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio. En vez de ver el axolot, vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario. La vi del otro lado del vidrio. Entonces, mi cara se apartó y yo comprendí. Solo una cosa era extraña. Seguir pensando como antes. Saber. Darme cuenta de eso fue, en el primer momento, como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera, entre tanto, mi cara volvía a acercarse al vidrio. Veía mi boca de labios apretado por el esfuerzo de comprender a los axolot. Yo era un axolot y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario, su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un axolot y estaba en mi mundo. El horror venía, lo supe en el mismo momento, de creerme prisionero en un cuerpo de axolot, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolot, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado vi a un axolot junto a mí que me miraba y supe que también él sabía, sin comunicación posible, pero tan claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos, que miraban la cara del hombre pegada al acuario. Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi. Me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos comunicados, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están cortados entre él y yo, porque lo que era su obsesión es ahora un axolot, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él. Pero solo en cierto modo. Y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolot. Y si pienso como un hombre es solo porque todo axolot piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él.
Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros. Creyendo imaginar un cuento, va a escribir sobre esto, sobre los axolots.